Buenas noches. Activamos esta sala que se abre para recibir la sustentación del estudiante Sebastián Bejarano del Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 1 de la Maestría en Interculturalidad. Por solicitud de él se ampliaron los plazos. En este momento vamos a esperar. Está programada para las 7:30. Se compartió con el estudiante el enlace para ingresar a la misma.
Hola, Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? buenas noches, docente. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegra. Disculpe ahí los 7 minuticos de tardanza, es que acabo de llegar. Acabo de llegar y Tranquilo, no. apenas me instalé. Tranquilo que yo llegué en la misma. Llegué a instalar rápido también. Sí, señora. Listo, ya revisé que subiste la actividad. Y entonces, pues, la idea es que hoy puedas sustentar, puedas como manifestar tus ideas, Ujú. expresar cómo avanzaste en el trabajo. Y qué dificultades o qué avances Correcto. tuviste en el mismo. ¿Listo, hijo? ¿Me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando bien. ¿Y tú? ¿Tú me escuchas bien? Aló. Hola, ¿me escucha? Sí, sí te estoy escuchando, Sebastián. Se entrecortó un momento, pero sí te estoy escuchando. Ya, ya. Sí, entonces me decía, para avanzar en la sustentación del trabajo. ¿Listo? Usted me dirá cómo es la metodología. Es mi primera ¿Quieres? sustentación realmente, o sea, Tranquilo, tú verás si quieres compartir pantalla con tu trabajo, ir comentando, o si tienes alguna otra ayuda, como quieras, puedes empezar. O puedes ir mirando tu trabajo allí y puedes ir presentándolo. ¿Listo? listo, listo, Sandra. Entonces voy a proyectar pantalla. Yo creo que me queda más fácil si Listo. vemos el trabajo. Ok. Vale. Debes autorizarme para poder compartir. Ok, ya voy. Ujú. ¿Listo? Creo que ahí ya puedes. Ujú. Listo. Bueno, ahí me confirma si ya estás viendo pantalla. No, todavía no. Aquí me aparece que ya está compartiendo. No sé si está cargando. De pronto está cargando. Esperemos un momento. A ver. Listo. Estás compartiéndome tu trabajo. Sí, correcto. Listo. Sí, sí, sí Sí, ves listo. normal. Sí, señor. Listo. Bueno, listo. Ok, este trabajo pues tuvo un retraso por temas laborales y también familiares porque las entregas eran creo que el 31 de diciembre, Sí, pero se hermosa fecha. logró, sí, hermosa fecha para mandar correo también, pero bueno. Sí. Ok. Bueno, el caso, a ver, te cuento un poquito, vamos a ver aquí que hay de interculturalidad. Te cuento un Ujú. poquito. Este curso pues tiene dos conceptos claves en educación y es didáctica y pedagogía. Yo tengo que confesar que para mi carrera, que fue historia, yo no tuve ningún curso, al menos ningún curso obligatorio en el que abordáramos estos dos aspectos, ¿sí? Porque mi carrera fue, digamos, historia. Los compañeros que estudiaron licenciatura en historia tuvieron sí unas asignaturas pues propias de la licenciatura, de toda licenciatura, pero yo no la tuve. Entonces,
yo no tengo experiencia en el aula, yo no tengo experiencia, tengo experiencia en grupos, pero más trabajo comunitario que pedagógico en sí. Entonces, digamos que este trabajo me permitió acercarme, igual en mi primer semestre, entonces me permitió acercarme pues a lo que es la epistemología, digamos, lo fundamental de la pedagogía y de la didáctica. Este cuadro comparativo pues aborda digamos, la episteme de 6 cositas, de la educación, así como macro, de las teorías educativas, de la pedagogía y la didáctica, de la diversidad y de la interculturalidad. Entonces, lo que veo es que va como de lo más macro a lo más específico. Entonces va desde lo que es la educación y termina acá en interculturalidad, que es realmente el énfasis que vamos a tener nosotros en este posgrado, ¿correcto? Bueno, la epistemología está compuesta, etimológicamente está compuesta de 2 palabras, ¿sí? Episteme y logos. Episteme significa conocimiento, ¿ya? Y logos significa el estudio. Entonces, cuando se hace epistemología de cualquier rama del conocimiento, lo que estamos intentando averiguar o descubrir o escudriñar es cómo ese conocimiento que nosotros damos por sentado fue constituido, cómo fue configurado. Entonces, bueno, ahí ya cuando empezamos a deconstruir nos damos cuenta de que todos los conocimientos pues tienen una base, ¿cómo podríamos decir? Una base que tiene que ver con las voluntades políticas o, como te digo, ideológicas o bueno, en todo caso son voluntades humanas que configuran este conocimiento en función de algo o para algo. Entonces, cuando estudiamos epistemología, estamos estudiando es cómo se configura y eso es eso puede ser un embrollo, puede haber gente de epistemología y está reformulando. ¿Ya? Ahí creo que se fue la conexión, no sé si me sigues escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando, tranquilo, te estoy escuchando bien. Listo, listo. Entonces, bueno, aquí este cuadrito lo que habla es, ok, ¿qué significa epistemología en la educación? ¿Qué más puedo decir? Bueno, aquí sí, yo sí quisiera enfatizar en esto, en esta última columna de epistemología de la interculturalidad, que como decía ahora, pues se trata es de nuestro enfoque, la interculturalidad. Yo en las lecturas que hice pude como apoyarme mucho en Foucault y en otros autores y ver la interculturalidad como con cierto recelo, ¿sí? No, no, pues no recelo, pero sí como de una manera crítica. Entonces me encontré con esta definición. La interculturalidad se puede considerar como una formación sociopolítica de gestionar la diversidad, o sea, la alteridad. Entonces, bueno, de la polisemia de la diversidad han surgido 3 conceptos. El multiculturalismo, que es más usado en Europa y tiene que ver con esos flujos migratorios pues, del siglo XX. Está el concepto de interculturalismo, que es de mitad del siglo XX y que sí está más relacionado con la interacción política de resistencia y de poder. Entonces, ese interculturalismo es el que nosotros usamos acá, pues en América, y que su origen tiene que ver es con movimientos sociales, con resistencias, con negociaciones, con espacios que se han ganado, pero que de todas maneras hay que ser críticos de ellas, ¿ya?
Por acá caracterizo la epistemología de la interculturalidad como una experiencia que es compleja y que se debe manejar de una manera crítica para analizar cómo se articulan las formas de gestionar la alteridad. Entonces, cómo se hacen las políticas interculturales y cómo se articulan estas formas de alteridad político y cómo puede legitimar y reproducir el sistema socioeconómico que la genera. Entonces, esto último es mucho de, esto es mucho de un texto, creo que era la unidad 1 de Freire, que hablaba de, está bien la interculturalidad, pero también hay que tener precauciones cuando esa interculturalidad lo que busca es legitimar una desigualdad. Entonces, no, a nosotros hablar de que hay diferentes culturalidades, como decir, a ver, como decir, hay interculturalidades, entonces es normal o casi natural que hayan desigualdades, porque hay desequilibrios, ¿ya? Y cuando uno le dicen, pero la interculturalidad se trata es de tolerar, de respetar, de vincular, pues uno siendo, digamos, como Freire en algún texto, uno también podría pensar la interculturalidad entonces se puede utilizar como una forma de legitimar un régimen político o económico. Total. ¿Ya? Acá me voy pues con la evolución histórica, positivismo, holístico, la posmodernidad y la transversalidad de la interculturalidad en todas las disciplinas sociales. Ya, entonces ahorita si hablamos de historia, pues podemos hablar de, pues yo soy historiador, entonces podríamos hablar de una historia de la alteridad, de la decolonialidad. La sociología también supongo que está abordando estos aspectos de la interculturalidad con más reparo. Pues la antropología en sí pues, es como su naturaleza. Pero digamos que las ciencias sociales pues están poniendo más énfasis en este asunto. Bueno, aquí hay algunos autores. Franz Fanon, eurocentrismo, francés, pues que se ve tan reflejado en las colonias africanas, Michel Foucault y Jacques Derrida, que pues es una figura que sirve para deconstruir, todas las realidades que a nosotros digamos, nos han enseñado, por decirlo de alguna manera. Ya. De ahí lo que tú mismo afirmas en el cuadro sobre los paradigmas, ¿cierto? Fíjate lo que tú estás diciendo. Tú eres historiador, tienes también un gran recorrido precisamente en los distintos paradigmas sociales que se han ido construyendo y también que se han ido cambiando precisamente por acuerdos culturales, por negociaciones culturales, situaciones culturales que se van legitimizando otras opciones en los distintos campos de la vida del ser humano, ¿cierto? En este caso, pues la mirada era hacia educación, precisamente, para que miráramos cómo, tú mismo lo has dicho, cómo se fundamentó, de dónde se surgen esos acuerdos para decir esto sí, esto no, y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido diacrónica, sí, de manera diacrónica ha ido, digamos que evolucionando dependiendo también de los momentos de la cultura, de los momentos de la sociedad. Y eso pues se refleja, o sea, tú sabes más que nadie que la cultura y la historia, precisamente la sociedad es la que dice qué es lo que va a pasar desde todos los campos que se desarrolla ella misma, porque todas las corrientes que surgen como una respuesta a. Exacto. Y surgen de un contexto, o sea, pues no son cosas aleatorias. Responden ¿Sí? precisamente a una realidad social, a una necesidad No, del momento, a unos... ejemplo, hay políticas de naturalidad, pero hola, Sí, aló, te perdí un momento, pero ya, ok. listo. ¿Me decía algo? No, te estaba escuchando.
Sobre qué querías decir que sobre ahora lo que estaba pasando. Ya, ok, listo. Aquí en el... Listo, entonces, aquí en este apartado hablo de una educación intercultural, de una educación intercultural, panorama y Y retos. retos. ¿Sí? Ya, yo para hablar de retos sí fui muy concreto y de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Sí. Entonces, pues yo me acordaba de un evento que hubo hace como 2 meses en Santander de Quilichao que tuvo que ver con el diálogo regional vinculante que propuso este gobierno. Y en ese diálogo vinculante, pues como es Norte del Cauca, ahí confluyeron distintas comunidades. Y te hablo de distintas porque, o sea, habían indígenas, pero de los indígenas habían tres o cuatro grupos étnicos, habían negros, y no solamente, o sea, de distintas partes del norte del Cauca o del Cauca, también había gente del Pacífico, que pues, no es lo mismo ser afro en el Pacífico que ser afro en el norte del Cauca. Lo que quiero decir es que en ese evento confluyeron muchos tipos de, mucha diversidad, y entonces fue todo desafío plantearle al gobierno las recomendaciones. Yo hice la tarea de recoger las recomendaciones que se hicieron en temas educativos. Y más o menos esto es lo que yo intento plasmar en este escrito. Entonces, Te perdí. hablo de... ¿Me escuchan? Ahora sí. Listo, Sebastián. Vale. Listo. Entonces, eh, eso, desde la Asociación de Municipios del Norte, las expresiones artísticas afro, indígenas, mestizas, etcétera. ¿Me escucha? Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, poder apostarle a esas expresiones hay que contar con una infraestructura adecuada. Entonces, centros educativos, bibliotecas, teatros, plazas. Con esas, ya teniendo la infraestructura, digamos, manifestaciones culturales, nosotros podemos apuntarle a la declaratoria de los bienes de interés cultural. Entonces, esas declaratorias que son a nivel, digamos, ya del ministerio, eh, pues le dan a los municipios una gran ventaja, los convierte de pronto en municipios más turísticos, más reconocidos, y esa es como, esa era parte como de las exigencias que se planteaba ya el gobierno. Ajá. Entonces, ¿qué más puedo decir por aquí? Bueno, eso es súper importante y en estos son explícitos. Hablan de la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, AMUNORCA, habla de un plan de mejoramiento de educación básica, ¿ya? De educación básica que es para incrementar la cobertura de los centros educativos en todo el departamento y Sí. poniéndole el enfoque a lo diferencial, a lo intercultural y sobre todo que apunta a resolver las problemáticas que se presentan en cada región, ¿ya? Entonces, pues básicamente eso, una educación que le seguir haciendo su vida de la manera en la que lo quiera hacer o de seguir o de ayudarles a hacer sus proyectos de vida, pero a nivel como más, como le digo, más especializado. Más ubicado. Digamos, a ver, yo te puedo contar Entonces, una experiencia que tuve hace muchos bueno, aquí años. también Aló, ¿sí? dime. No, que te quería Sí, comentar le es que escucho. hace muchos años, pues yo he participado en muchas investigaciones con el ministerio y yo creo que unos 20 años existía por Colciencias un programa que se llamaba Cuclí Cuclí. Eran unas cartillas
de ciencia que se daban en a todas las instituciones educativas públicas de Colombia con un baúl, el baúl de Jaibaná. Y en ese momento, Colciencias quería saber el impacto, conocer el impacto de esas cartillas. Nos desplazaron a los investigadores a Pasto a aplicarnos el instrumento que le iban a aplicar a los chicos. Y lo curioso fue cuando empezaron a mí me pasaron el instrumento, yo vivo en Neiva, Huila. Entonces la primera pregunta que yo encontré y que me reí fue que, ¿qué se debía hacer si un camión quedaba atascado debajo de un puente? Entonces aparecían unas opciones. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, de un puente, Ok. atascado debajo de un puente. Un camión atascado debajo de un puente, ¿qué se debía hacer? Y aparecían unas respuestas. Hace 20 años, te puedo decir que en Neiva los carros pasan por debajo de un puente en Neiva, solamente hace unos 10 años. O sea, no había puentes elevados. Entonces yo llegué y les dije, aquí no hay una respuesta para que contesten los niños de las escuelas ni urbanas ni rurales del Huila. Porque cuando un camión pasa por debajo de un puente en el Huila, fue que se rodó. Y está pasando es porque el río se lo llevó. No existe esa opción de que el chofer se baja, desinfla las llantas, pasa el camión y vuelve y las infla. Y sigue. Entonces ellos empezaban a como analizar todo eso. Fuera de eso, el lenguaje que utilizaban en las preguntas era costeño, pero del Atlántico. Entonces había mucho vocabulario propio de la persona que había diseñado los instrumentos. Entonces nosotros les decíamos que precisamente esa era una de las fallas de la cartilla, que la cartilla se estaba diseñando a nivel nacional y la estaban diseñando unas personas que no estaban respetando la cultura de cada región, y por eso muchas veces las cartillas no tenían aplicabilidad en las regiones. Entonces, eso que tú dices, lo que el gobierno ha intentado hacer, yo soy docente de planta del ministerio. Yo soy catedrática en 2 universidades acá en la Surcolombiana y en la UNAD. Entonces, tenemos entonces, como docente te puedo decir que tenemos cátedra de afrocolombianidad, cátedra entonces de la parte indígena, cátedra, es decir, nos votan en ese momento, hay como 5 cátedras obligatorias que nos están dando a los docentes para trabajar en proyectos transversales, pero a la hora del té, digamos que los docentes que están yendo precisamente a las zonas no están siendo preparados precisamente para respetar la cultura y para precisamente enseñarle a los niños a reconocer su cultura y valorar su cultura y continuar, entre comillas, como dices tú con el turismo, aprovechar o explotar su cultura para la riqueza de la región, ¿ya? Y es evidente que en este momento, por lo menos departamentos como, digamos que el eje cafetero, el Huila en este momento otra vez con el turismo ha despegado bastante, pero precisamente aprovechando la riqueza cultural, que es la que atrae y nos atrae en esta, digamos que, ¿qué caracteriza a Colombia? Una diversidad infinita, una diversidad grande, y esa es precisamente, creo que su fortaleza y su mayor riqueza. Y sí, evidentemente es necesario e importante que se trabaje en esa interculturalidad, porque los niños merecen el espacio, merecen y deben tener el espacio para reconocer su cultura, valorar su cultura. Y sí, evidentemente conocer otras culturas y aprender muchas cosas más, pero precisamente sin descartar la propia. De acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más vemos por acá? Nos hablas de una experiencia de Perú. Sí, 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 pero yo me documenté de esto. Es que, bueno, y también me Ajá. documenté porque yo estoy trabajando con peruanos, entonces me dio Ujú. por ahí, y Perú es un país que se parece mucho a nosotros en algunos aspectos. Ajá. Entonces, allá existen
creo que desde el gobierno pasado, o antepasado, perdón, lo que es la EIP, Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, en los centros educativos, pues enseñan lengua nativa, pero también el castellano o varias lenguas nativas en algunos casos. Pero hay una denuncia de estos EIP, y es que, por aquí yo decía, aquí este número está mal, de hecho, existen 2.700, casi 2.800 centros educativos interculturales bilingües, ¿sí? Pero no todos los profesores están preparados, como tú lo mencionabas, no todos están preparados ni para respetar la cultura originaria de los alumnos, ni tampoco hablan el idioma, el idioma de donde llegan a enseñar. Entonces, pues como que no tiene sentido, ¿ya? Entonces hay organizaciones sociales, sobre todo indígenas, que pues están pidiendo al gobierno que descalifique a esos centros educativos que no cumplen con su naturaleza. Encuentro algo, pues yo no soy muy conocedor, digamos, de esos sistemas educativos, pero yo encuentro allá que el sistema educativo está descentralizado, en el sentido de que son las provincias las que rigen organizan sus centros educativos, ¿ya? Entonces, por eso el presidente les exigía a los gobernadores que, que asumieran ese reto, ¿sí? No sé en Colombia cómo sea, realmente, eh, eh, si es más si el sistema está más descentralizado o no, pero pues no sé realmente, ¿sí? Aquí tenemos un sistema muy centralizado, porque nosotros respondemos a unas programaciones estandarizadas y fuera de eso somos medidos por unas pruebas estandarizadas, que son las pruebas saber. Y en ese momento no solamente se le está haciendo prueba saber al grado 11, sino que ahora ya le están haciendo prueba saber a los niños desde el grado 3. Entonces es peor aún, digamos que la competencia, si tú ves la competencia monstruosa de los colegios privados por superar mejores rangos en pruebas saber, porque evidentemente eso los escalafona en un ranking que les permite cobrar más. Y a los oficiales nos evidencia, pues porque nosotros no podemos competir porque no tenemos infraestructura, no tenemos ni, cuando vamos a presentar la prueba ni siquiera tenemos internet para presentarla en el colegio. Y pues evidentemente también, por ejemplo, yo como te digo, soy docente, y soy del consejo académico, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esas pruebas, pero digo, no, es que yo no necesito que mis estudiantes le respondan al país por unas pruebas que lo van a clasificar. Yo necesito que los estudiantes, yo soy de lengua castellana, yo soy maestra de castellano, yo necesito es que ellos aprendan a leer su contexto. Yo necesito es que ellos aprendan a analizar, a tomar posición, a tomar decisiones, a intervenir, a decodificar todo lo que hay a su alrededor, no a responder unas pruebas estandarizadas que no corresponden al vocabulario que ellos manejan, porque por eso, créame que cuando los pone uno a responder los profesora, ¿qué es lo que me están preguntando? Porque ni siquiera viene en un lenguaje, digamos, es un lenguaje muy técnico y para ellos eso no es fácil de abordar. Entonces, en Colombia sí tenemos como esa falla, es muy centralizada y muy dada como a responder a esas pruebas que nos hacen PISA, una cosa, otra. Pues no, uno las lee como docente y uno dice, no son difíciles, pero es que no tienen nada que ver con el contexto de nuestros niños, absolutamente nada. Entonces le hacen preguntas de lecturas totalmente ajenas a su entorno y a su realidad. Y si yo como maestra de castellano, que yo les digo a ellos, lo más hermoso de uno leer es meterse en ese contexto, vivenciarlo, escuchar los sonidos, saborear lo que nos están describiendo, sentir lo que nos están transmitiendo a través de unas palabras. Y si las pruebas vienen en unas lecturas en donde ellos no conocen los contextos, no se ubican, pues no van a contestar. Ellos hacen, como les digo yo, ustedes cantan Virgen María, dame puntería, Niño Jesús, que marque bien la cruz. Y escogen allí al azar algo que en realidad no se da. Y en cuanto a la interculturalidad adicional, y fuera de eso, ahora el sistema educativo
también se nos vino la inclusión como algo totalmente obligatorio para todas las instituciones. Digamos que en un comienzo la inclusión había especializado centros educativos en cada una de las situaciones de los niños. Entonces, en el caso del Huila teníamos instituciones fortalecidas para sordos, para ciegos, con baja visión, para problema cognitivo leve, para problema cognitivo moderado, para problemas físicos, y resulta que ahora nos dicen que tenemos que recibir a todo el mundo. No podemos decirle tenga la bondad y váyase para allá, que allá es donde le enseñan, sino que los maestros debemos asumir la inclusión y nos ponen a hacer unos planes específicos de atención. Lo bárbaro es cómo le llega uno a todos los niños. No hay condiciones. No, para hacerlo. O sea, yo me siento incapacitada de trabajar con una persona sorda. Le trabajo mejor a las personas con dificultad visual porque yo estuve en algún programa y aprendí algo de braille, pero para el lenguaje de señas soy muy lenta. Entonces, no sé en el momento que empecemos con todo esto y que ahora se hizo obligatorio para todas las instituciones, pero el gobierno saca leyes, pero no da condiciones para poderle cumplir uno a la población. O sea, el que le interesa, digamos, de alguna manera con estas normatividades que saca, que haya en el papel, que se demuestre que se está incluyendo, que se demuestre que el gobierno quiere que todo el mundo sea igual y que a todo el mundo se le respeta y se le dan las mismas condiciones o los mismos derechos de acceso. Pero una cosa es tener uno derecho a tener acceso a un sistema educativo y otra cosa es recibir un sistema educativo acorde, que el sistema educativo se acomode a mi población, que sería lo mismo en interculturalidad. Por eso acá en la UNAD hay una licenciatura en interculturalidad. Y he estado mirando el pénsul y todo y aprenden lenguas, aprenden todo lo que tiene que ver. Me parece muy interesante porque son precisamente, y mirando listados, porque hemos estado en matrículas, se matriculan miembros de las comunidades afro, miembros de comunidades indígenas. Entonces yo pienso que poco a poco ellos están abriéndose espacio para que reciban, o después me imagino que será una posibilidad de que sean nombrados o ubicados precisamente en sus comunidades para que continúen con los procesos formativos, y eso debiera ser así. Pero vamos a ver, este es el país, no dejamos de ser el país del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, bien, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Listo. Vale, entonces, aquí hay un apartado que ya me adelanté un poco, cuadro descriptivo, que es desde la perspectiva Foucaultiana, sí, hablar de este tema de la educación. Hay una definición que es clave, ¿sí? Cualquier sistema de educación es una forma política de mantener o modificar la apropiación de los discursos con los saberes y poderes que implican. ¿Ya? Cuando ya elevamos, digamos, ya elevamos la discusión al tema de la formación política, es decir, a una configuración política, pues ya sabemos que hay intereses de por medio. Sí. Y por eso ahí, cuando se forma el discurso que nosotros manejamos como discurso pedagógico, pues ahí hay saberes y poderes que los implican. Entonces, el discurso, por tanto, no puede reducirse a instituciones desde los cuales el sujeto abstrae y articula significados. Tampoco hay que ser tan ingenuos, ¿no? Porque al final el sujeto está atravesado por el discurso. Entonces, el discurso es autónomo respecto a nuestra intención. Por tanto, los discursos institucionales, como también los discursos pedagógicos o los religiosos, como sean, orientan constantemente nuestras posiciones como sujetos. Entonces, el lugar desde el que nos enunciamos. En ese sentido es que digo que el sujeto está sujetado. ¿Ya? Entonces, Foucault observa en el discurso no un ente dado, sino una
concierto como actividad discursiva sustentada y constituida por un sistema de mecanismos institucionalizados, con estatus y posiciones diferentes, que le son asignadas al sujeto en el discurso. Es decir, el discurso regula las posiciones del sujeto. ¿Sí? Con Foucault, pues casi que el sujeto desaparece, casi que desaparece, ¿no? Sí. Categoriza 3 tipos de control del discurso. El procedimiento de control externo, que está asociada a la naturaleza institucional sobre la cual opera la verdad. Entonces, el sistema educacional es un procedimiento de control externo. ¿Por qué? Pues porque es un sistema en el que hay directrices, hay planes de trabajo y hay una infraestructura pues que es muy concreta o que debe ser muy concreta, debe enseñarse en un aula, debe enseñarse en filas, debe hacerlo un maestro, siempre enfrente, todo eso digamos que ya está concebido, ¿sí? Pero también el discurso mismo tiene un procedimiento de control interno, entonces ahí existe el comentario, el autor y la disciplina. Tipo de procedimiento de control es el de control excluyente. Y aquí es eso sobre el discurso, mediante rituales o doctrinas. Sí. Doctrinas ya estamos excluyendo cualquier posibilidad de conocimiento, ¿sí? Sí, Que no señor. quepa ahí, en la doctrina. Bueno, entonces, luego de definir discurso como categoría constitutiva y constituida, se puede formular que el discurso pedagógico es un proceso de constitución compleja, donde se entrecruzan posiciones de poder y relaciones sociales. ¿Me escucha? Sí, sí, señor. Tranquilo, Sebastián, sí. Sí te estoy escuchando ahora. Te perdí. Entonces, el Hola. discurso Ajá. pedagógico es lo que nosotros llamamos trabajo de 2 prácticas reguladas por el discurso pedagógico, la instruccional y la regulativa. Bueno, ¿aló? Sí, sí, tranquilo, te estoy escuchando. Listo, perfecto. Bueno, me encontré con un texto de un profesor de la Universidad del Cauca, Axel Rojas, que habla de la interculturalidad como gubernamentalización de la cultura. Entonces, nuevamente, cómo la interculturalidad se vuelve una forma política de gestionar las tensiones, de gestionar la diversidad, Los de una recursos. búsqueda por mantener por mantener, si se quiere, un orden, ¿sí? Que armonice, digamos, con nuestro sistema económico. ¿Ya? Sí. Por eso mucha gente tiende a asociar el neoliberalismo con el auge de las políticas interculturales, ¿sí? Al menos en América Latina. Ujú. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, y este profesor es muy Foucaultiano. Yo encontré ahí muchas referencias. Por ejemplo, el poder tiene como blanco a la población y es en la población donde se aplica el proceso en que unas formas particulares de gobierno de individuos y poblaciones han llegado a estar sustentadas en razones culturalistas, es decir, a formas de gobierno que se caracterizan y se sustentan en la proliferación de saberes expertos que describen, analizan y prescriben las formas adecuadas de comprensión y conducción
concebidas y se conciben como multiculturales. Por acá vamos más adelante. Él también menciona pues el origen institucional de las políticas educativas. Y aquí hay que hablar del primer encuentro o de la primera reunión que hubo de la educación bilingüe, eso fue en el 72. Ta, 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 ta. Bueno, aquí algo. En el año 72, el Ministerio de Gobierno creó como la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad. Era un programa del ministerio. El objetivo es evitar el análisis de la filosofía técnica de la utilización de las lenguas vernáculas como medio de aprendizaje del castellano entre los grupos nativos para lograr el máximo desarrollo social, cultural y económico de las comunidades indígenas. Entonces, es como si quisiéramos nosotros utilizar las lenguas nativas para que los grupos nativos aprendan el castellano. Al final, pues era un propósito civilizatorio que aprendan el castellano. Y sobre todo, que aprendan el castellano para que pueda, en las mismas comunidades, la cultura del... Si está por fuera de la cultura, digamos, occidental, pues es difícil que haya un desarrollo. ¿Ya? Y eso fue en el 72. Bueno, por acá también vemos una referencia del año 82. Aparece la etnoeducación, sí. Entonces, directrices sobre educación indígena, antes como etnoeducación, Vemos sí. el primer seminario. Sí, correcto. Uh-huh. Sí, señora. Sí, El de señora, la el ONI. 93. Ajá. Sí, correcto. Y pues la ley 70, ¿ya? Sí. Que formula la cátedra afro, que no se Uh-huh. implementó en el 93, sino como 5 años o 6 años después, ¿ya? Y que aún, pues imagínense, eso es del 93, pero yo hablaba con un profesor que enseña en Balboa, en Cauca, y él me decía que en esa escuela en la que él enseña, pues tienen que aplicar la cátedra afro, pero el 99.9% de los estudiantes son indígenas. Entonces yo le decía, pero ¿cómo haces? ¿Ya? ¿Cómo haces? Y me dijo, no, pues aquí me toca jugármela porque pues hablar de los afro, pero también hablar de los indígenas y hablar de la diversidad, pero es como irónico, ¿no? Que exista una cátedra de paz, perdón, una cátedra afro, pero que aún no se haya Sí. direccionado bien. Y créeme que el ministerio pide, o sea, a raíz de toda esa situación, el ministerio está pidiendo pruebas. Cada año, el año pasado, las secretarías de educación pidieron prueba de que se hacían actividades o conmemoraciones de afrocolombianidad. Y luego entonces ahora, porque tú sabes que entonces ahora el 12 de octubre ya no es el Día de la Raza, sino el Día de la Interculturalidad, de la diversidad cultural. Entonces ahora también piden pruebas en los colegios de que hacemos un evento, pues entonces, y dice mi compañera la de sociales, pues me toca disfrazar uno indígena, uno teñirlo porque acá no tenemos afro, para poder presentar pruebas de que estamos haciendo algo, ¿ya? Y así lo hace, todavía, así lo hacían cuando yo estudié, lo siguen haciendo. Todavía, sí, Sí, todavía. aunque se llame de otra forma. Sí. Total. Bueno, algunas reflexiones finales. El contexto mundial de Occidente, desde el cual surge la educación, tiene varias características, ¿no? Es un momento donde se cuestiona la noción de raza. O sea, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y en donde este debate por el racismo es muy fuerte, sobre todo en Norteamérica. Además de eso, también se está institucionalizando la antropología como una forma de construir memoria nacional, ¿sí? Entonces, los institutos de antropología de los países empezaron a replantearse su identidad nacional, porque ya ese discurso
pues, del siglo XIX no funcionaba. Ajá. También es la época del derecho internacional de los derechos humanos, de los derechos sociales y culturales, ¿sí? Este tema de los derechos humanos, pues, marcó mucho a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, a ver, es que se estaba matando básicamente con las excusas de siempre, con las excusas de la raza. Entonces hubo exterminios y hubo cosas, crímenes de lesa humanidad, precisamente porque todavía creían en las razas, ¿no? Sí, y en la Eh, superioridad. y la superioridad. Entonces allá en Europa el multiculturalismo es muy fuerte, pero es más que todo para responder a eso que pasó. ¿Ya? Sí. Bueno, Freire, que fue citado en el texto de Verdeja, apunta a defender una escuela donde la elección de los contenidos curriculares de manera democrática y que se pueda hacer una escuela abierta y realmente participativa. Entonces, Sí. para educar en la diversidad debe haber conocimiento y respeto. Ya estableciendo unos, sí. En la obra de Freire se evidencia una enorme sensibilidad hacia lo intercultural, dado que destaca Ujú. tres aspectos fundamentales como la preocupación por el otro, por asociar la exclusión como una forma de opresión, resaltar la ética universal y el diálogo. Y Sí. además, Freire pues ya advierte una crítica social hacia el neoliberalismo y su reclamo a la voluntad política para que se formulen políticas educativas que entiendan la multiculturalidad. Se insiste entonces en asociar la interculturalidad al desarrollo de proyectos políticos que gestionen la alteridad. No se trata, como muchos creen, de políticas alternativas surgidas de resistencias sociales. Claro que hubo resistencias sociales y hubo sobre todo negociación para que se incluyeran ciertas políticas eh, sobre con componentes indigenistas, luego que se incluyeran con componentes afro, pero digamos, no es como el resultado, digamos, transparente de resistencias. A veces son estrategias. Entonces, pues la experiencia del interculturalismo es compleja y debe manejarse de una manera crítica, analizando cómo se articulan estas formas de gestionar la alteridad y a las formas de poder político y cómo puede legitimar la desigualdad y reproducir el sistema socioeconómico que la genera. Entonces, dejando una inquietud final para un próximo ensayo, vale muchísimo la pena hacernos la pregunta ¿somos realmente quienes trabajamos la interculturalidad en función de un sistema dominante o pretendemos o buscamos trabajarla como un proyecto de políticas educativas alternas que apunten a la descolonización, a la transformación y a la creación? Ojalá, espero que sea hacia la segunda. Eso esperamos, sí, señora. Listo, Sebastián. Pues te agradezco el espacio que me concediste también para conocerte y para escucharte. Continuaremos. Espero que para esta actividad podamos programar otras sesiones, así como para ir mirando, para irte apoyando en la construcción también. Cualquier dificultad que tengas, entonces ya sabes, me puedes escribir, yo estoy atenta, estoy pendiente para que podamos superar cualquier dificultad. Considero que está muy bien tu trabajo, me gustó el ejercicio que hemos realizado, que hemos compartido y entonces espero que podamos seguir adelante, hijo. Muchas gracias por Súper, estar esta noche. súper. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, docente, Sí, en el próximo ensayo, en base a esa pregunta. listo. Bueno, Sebastián, que estés Listo. muy bien. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche, hijo. Hasta luego.